Gracias, pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos esta mañana. El día de hoy, en conjunto con la empresa encuestadora de investigación Dinamia y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, y nosotros del Poder Consumidor, estaremos presentando los resultados de una encuesta que se hizo en la zona metropolitana del Valle de México sobre la percepción de transporte público y uso del automóvil particular. Precisamente Omar de Dinamia es quien mostrará una síntesis de estos resultados, pero antes quisiéramos dar una especie de contexto e introducción a esta presentación para poder empaparnos todos de un poco de información sobre la situación actual de la movilidad del transporte público aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Yo quisiera empezar con esta imagen que está al frente. Esta ilustración muestra claramente la forma en que se le ha dado la importancia y una fuerte inversión a las vialidades y a las calles, pero dirigido para el automóvil y no para las personas, no para poder caminar de una manera segura, confortable, accesible, convirtiéndose pues todas las intersecciones, todas las avenidas, todas las arterias principales de la Ciudad de México, pues prácticamente en un vacío, porque no se ofrece la infraestructura adecuada ni el equipamiento adecuado para que la gente pueda caminar pues de manera confortable, ¿no? Podemos ver ahí cómo está la banqueta de manera estrecha, donde si apenas pueden caber 2 personas, ¿no? Y esto pues claramente lo vemos en toda la ciudad, ¿no? Donde ni siquiera puede haber alguna banqueta amplia, adecuada para la gente, para los niños, para los ancianos. Y pues esta persona que está cruzando, ¿no? Que sería pues prácticamente como un paso peatonal, pero que sin duda pues también se convierte en un obstáculo y en un peligro para la gente. Habría que recordar que en la zona metropolitana del Valle de México anualmente suceden casi 3,000 accidentes viales y los principales afectados pues, son personas entre los 5 y los 35 años de edad. Y eso es lo que se ha querido implementar como una solución ante la problemática de la movilidad aquí en la zona metropolitana. Más vialidades que desde luego pues, se traduce en un poco tiempo a una saturación y colapso vial de estas vialidades. En diversas encuestas que hemos hecho por parte del Poder Consumidor, los usuarios y las personas, prácticamente el 90% dicen que este tipo de inversión, este tipo de vialidades no le benefician de ningún tipo en su movilidad, ¿no? Y podemos encontrar que la saturación de este tipo de vialidades pues, se da debido a que mientras más oferta exista de espacio vial, pues mayor masificación de automóviles, es una especie de incentivo para usar más el automóvil y no es una política pública correcta dirigir recursos federales y locales a este tipo de infraestructura que realmente pues, no es nada viable. Y en esta gráfica se aprecia claramente cómo en el periodo del 2001 al 2008, cuando hubo una inversión en vialidades aquí en la Ciudad de México de casi de 8,000 millones de pesos, se puede observar cómo hubo un incremento de automóviles, un incremento de la entrada de automóviles de manera exponencial en este mismo periodo. Y bueno, la autoridad hace fuertes campañas en donde dice que al incorporar nuevas vialidades, segundos pisos, autopistas urbanas, esto permitirá reducir los tiempos de traslado y desde luego permitirá tener distancias de viaje mucho más cortas. Pero esta es la realidad: mientras más vialidades hay, más automóviles existen en circulación, ¿no?
pasaron de casi 3 millones de automóviles del 2001 a casi 5.5 millones de automóviles para el 2008. Pero ¿cuál es realmente el problema raíz de esta situación? Pues la ausencia de una política pública integral metropolitana de transporte. Y por si fuera poco, bueno, pues nuestra competitividad como ciudad se encuentra por los suelos, y me gustaría recordar este dato categórico que ha dado a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad, el cual dice que diariamente se pierden 3.3 millones horas hombre, lo cual representa una pérdida anual de 33.000 millones de pesos. Esto sin duda pues está afectando la productividad de más de 20 millones de personas, ¿no?, que habitamos aquí en esta gran megalópolis. Entonces, ¿qué otros impactos hemos tenido ante pues diríamos, mala inversión o mal canalizada inversión hacia la movilidad? Pues entre el 2001 y el 2007 hubo un incremento del 30% de viajes en automóviles. Las velocidades de los autobuses y de los mismos automóviles en la Ciudad de México ha caído drásticamente. En 1990 la velocidad todavía era de 40 kilómetros por hora. Para el 2001 esta velocidad cayó a los 30 kilómetros por hora. Hoy en día la velocidad promedio para circular en las principales vialidades de la Ciudad de México es de 12 kilómetros por hora. E incluso en diversos estudios que hemos hecho en los nuevos corredores de transporte público como Copesa, en Periférico, como Covilsa, en Reforma, donde se sustituyeron unidades viejas, microbuses, por autobuses con tecnología más limpia. Incluso en esos corredores nuevos se han encontrado velocidades inferiores a los 6 kilómetros por hora en horas pico, ¿no? Es aventar tecnología nueva, autobuses nuevos al tráfico diario. No hay realmente un beneficio, no hay una reducción del tiempo de traslado real, y no lo va a haber hasta que no se incorpore una infraestructura exclusiva o un confinamiento para la circulación de los autobuses. Y bueno, hablando de los tiempos, una persona que se quiera mover o desplazar dentro del Distrito Federal tiene que invertir diariamente hasta 2 horas, mientras que una persona que se traslada de algún municipio del Estado de México hacia el interior del Distrito Federal o viceversa, tiene que emplear diariamente hasta 5 horas de su vida, ¿no? Esto pues, como lo había comentado con los datos de INCO, esto se puede traducir a pérdidas monetarias para cada uno de los usuarios. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? Pues, por un lado, conocemos que actualmente existen todavía existen casi 30.000 microbuses todavía operando aquí en la Ciudad de México. Son 30.000 vehículos viejos, obsoletos, caducos, y desde luego el modelo hombre-camión ya no da para más, ¿no? Es un modelo operativo que se basa en la guerra del centavo, en donde se ofrece una operación insegura y donde no hay un servicio pues eficiente hacia el usuario. Y por otro lado, bueno, pues la masificación de automóviles. Cada año en la zona metropolitana del Valle de México entran 250.000 autos nuevos en circulación cada año. Esto pues desde luego va a ir desencadenando ya un inminente colapso vial, y desde luego, bueno, pues si por un lado no hay una oferta de transporte público expedito, cómodo, seguro, pues la gente seguirá comprando y subiéndose en los automóviles. Esta es realmente la inversión inteligente y sustentable la que nosotros proponemos. Invertir más en más kilómetros de sistemas de transporte público tipo BRT, o como bien lo conocemos, tipo Metrobús o Mexibús, el cual tiene estaciones preestablecidas, un sistema de prepago, velocidades promedio cerca de 25 kilómetros por hora, y que desde luego al implementar una ruta de Metrobús o Mexibús
permite una recuperación de espacio público, permite implementación también de más kilómetros de ciclovía, como lo hemos visto en la nueva línea 5 del Metrobús. Es una línea integral en donde se ha recuperado espacio público, en donde la gente puede caminar con más seguridad y donde los ciclistas pueden circular, ¿no?, de manera más confortable. ¿Y por qué digo que esta es realmente la apuesta que debe de seguir la autoridad? Porque este tipo de sistema ha demostrado que sí es un desincentivo del automóvil. El 17% de los usuarios del Metrobús o Mixibus dejaron el automóvil, es decir, anteriormente usaban el automóvil por esa misma vialidad por donde ahora circula este transporte público. El Metrobús de la línea 1 de Insurgentes, los datos estadísticos del mismo gobierno del Estado federal nos dice que se pudo disminuir un 40% de accidentes viales en esta vialidad y se ha podido reducir un 30% los tiempos de traslado. Anteriormente, una persona, si realizaba el mismo recorrido en el microbús, con el transporte que se ofrecía, pues tenía que invertir casi 2 horas, un poco más de 2 horas. Ahora este recorrido, gracias al sistema BRT, se logra pues hacer en 1 hora 15, 1 hora 20 minutos. Entonces, realmente esta es una inversión mucho más sustentable y es aquí donde los recursos deben ir dirigidos. En el 2013, todas las zonas metropolitanas invirtieron más del 65% del presupuesto a las vialidades e infraestructura para el automóvil. Menos del 35% fue destinado precisamente a calles, a kilómetros de ciclovía y a transporte público eficiente de este tipo. Entonces hay que revertir esta tendencia para realmente lograr un avance, ¿no?, en esta gran problemática. Por mi parte es todo. Esta sería una introducción. Ya llegó Omar de Dinamia y yo creo que pasaríamos ya a la presentación de los resultados de la encuesta. Bueno, cerraríamos entonces con Omar y va a estarme complementando Bernardo. Gracias, Daniel. Buenos días a todos. Antes de pasar a la presentación, me parece muy interesante ver lo que la gente realmente piensa y muchas veces necesitamos ese tipo de información. Nosotros hace tiempo hicimos ya una propuesta respecto a la cantidad de líneas que se pudieran crear para la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, nada más para recalcar algunos de los datos, la velocidad promedio general ha ido disminuyendo. Eso significa, como ya decía Daniel, mayores tiempos de traslado. En general, pues tenemos también un tema de que el transporte público está paralizado en la congestión, digamos, al no tener sistemas en los cuales se les da prioridad al transporte público. También tenemos todo este problema de congestión y luego de los transbordos, ¿no? La gran cantidad de transbordos que tiene que hacer en promedio una persona. Lo vamos a ver. Nosotros creemos que hacia futuro debemos de tener una integración en toda la zona metropolitana, ya no verla como Distrito Federal y Estado de México, sino realmente como una zona metropolitana en la cual hay una integración física, digamos, que sea más fácil moverse de un modo a otro, en una estación. En el caso de Indios Verdes creo que es muy claro, no es que la gente quiera ir a Indios Verdes, sino va porque pues, hasta ahí llega el límite con el Estado de México, ¿no? Desde luego debemos de tener una tarjeta que sea única y preferentemente esto lo que va a lograr también es que la gente gaste menos en transporte, ¿no? Entonces, bueno, todos estos sistemas deberían de estar integrados. Ya empieza a haber metro, metrobús, pero todavía necesitamos mucha mayor integración con transportes eléctricos, mixibús, suburbano, RTP, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en realidad de alguna manera una persona no pase más de 5 minutos caminando para encontrar una estación de transporte público de calidad. Desde luego que haya estacionamientos en las estaciones, banquetas, arbolado, todo esto, ¿no? Accesibilidad universal, un tema que también a veces lo dejamos fuera.
través de los semáforos y de la programación vial todavía se puede optimizar muchísimo más los sistemas que tenemos, ¿no? Y desde luego evolucionar del hombre camión hacia, digamos, asociaciones dedicadas a proveer un servicio de calidad. Bueno, esto finalmente tiene que ver con, no todo también tiene que ser transporte de alta capacidad, siempre se van a necesitar alimentadoras que ayuden, pero repito, lo importante aquí es la integración física, modal, virtual, de que todo sea un sistema. Entonces, la propuesta que hicimos es de Metrobús y Mexibus, cómo crecerlo a través de un modelo de modelaje, porque también incluimos ya las demandas que se esperan en cada uno de estos sistemas y los resultados que obtuvimos. Bueno, ahí está el mapa que está muy grande, no lo vamos a ver ahorita en detalle, pero sería toda la zona metropolitana conectada, inclusive una calendarización. Por ejemplo, la vía Gustavo Vaz del Estado de México creemos que está perfecta en el tramo del Rosario Lechería para hacer un Mexibus y tendría un aforo estimado de 171,000 pasajeros, ¿no? También bueno, hay otros corredores que hemos identificado de alta capacidad. 4 Caminos Naucalpan, también como Gustavo Vaz, también sería un gran complementador a lo que ya hay al sistema de metro y metrobús, pero de una manera mucho más agresiva, ¿no? Y que ayude a que más gente llegue a sus traslados rápido y de manera segura. Inclusive en algunos lugares tener carril de rebase, por ejemplo en el caso de Insurgentes Norte, creo que se justifica perfectamente ahí el espacio y eso aumentaría muchísimo la capacidad del Metrobús, que ya también está saturado. Reforma, que eventualmente con todo lo que va a haber va a tener aún más demanda, entonces también sería interesante. Ya está hablando de un sistema de alta capacidad, pero necesita que realmente sea muy buen sistema de alta capacidad. Estamos pensando en autobuses de plataforma baja, donde se puede integrar con la línea 4 del Metrobús. Y en fin, bueno, esto es todo la visión hacia los próximos años. Quizás ya nada más para terminar, decir algunos de los, todo esto está en nuestra página, toda esta propuesta. Estaríamos hablando de que en total tendríamos, actualmente tenemos 397 kilómetros de cobertura. Nuestra propuesta sería 578 kilómetros cuadrados adicionales de cobertura, lo cual sería 751 kilómetros cuadrados, lo cual representa 39% de la mancha urbana, ¿no? De la zona metropolitana. Entonces esto es importante en cuanto a cobertura, estaríamos casi duplicando lo que hay actualmente. Atraeríamos a más de alrededor de 7.5 millones de pasajeros, atraerían 180,000 horas hombre de viaje y bueno, también habría reducción en los kilómetros, por lo que ya decía Daniel, un porcentaje dejaría de usar el auto. Desde luego los beneficios ambientales en cuanto a reducción de emisiones, 1.7 millones de toneladas combustible, y estaríamos hablando de que serían casi 500 kilómetros adicionales de BRT entre Metrobús y Mexibus, lo cual costaría 35,000 millones de pesos toda esta propuesta. Estamos hablando que el tren México-Querétaro, ¿cuánto están diciendo? 57,000 millones de pesos. Bueno, aquí estamos hablando de que sería menos que eso, con una cantidad de pasajeros beneficiados muchísimo mayor, ¿no? Estamos hablando de 7.5 millones de pasajeros versus la demanda del México-Querétaro, que creo que ni siquiera ha habido el atrevimiento de decir a cuántas personas se supone que va a trasladar, por muy poco que será, ¿no? Creo que se está hablando de 25,000 pasajeros al día, lo cual es realmente patético hacer una inversión de ese tamaño para esa cantidad no se justifica, no tiene ninguna razón de ser. Entonces, bueno, pues ya con eso
presente las encuestas y lo que la gente piensa respecto a los traslados del Estado de México hacia el Distrito Federal. Gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, Daniel. Les vamos a presentar ahora los resultados de la encuesta que realizamos. Para que nos cambie la presentación, les cuento. Esta fue una encuesta que hicimos en el Estado de México, en municipios de la zona conurbada. Son casi 1000 entrevistas, son alrededor de 980 entrevistas que hicimos en vivienda, en hogar, lo cual nos da una representatividad muy alta y nos permite tener una visión muy clara de lo que la gente que vive en el Estado de México que tiene que trasladarse al Distrito Federal piensa, ¿no? Bien, le preguntamos a la gente en primera instancia si tenía automóvil o no tenía. Encontramos que el 77% de las personas que entrevistamos, les repito, estas entrevistas fueron hechas en hogar o directamente en la casa de las personas. 23% nos dijo que sí tenía auto y 77% no. Es decir, encontramos que 7 de cada 10 mexicanos que entrevistamos tienen la necesidad de transportarse en transporte público cuando necesitan moverse fuera de su hogar. Cuando tienen que ir al Distrito Federal, su principal transporte es el automóvil o el transporte público. 38% nos dijeron que el automóvil, aunque no lo tengan, puede ser que se muevan en el auto de alguien más, o taxi incluso, pero 62% nos dijo que su principal medio de transporte cuando vienen a la Ciudad de México, a la zona metropolitana del Distrito Federal, tienen que moverse en transporte público. 6 de cada 10 mexicanos tienen que tomar transporte público para moverse a la ciudad. Le preguntamos a la gente que no tiene automóvil, si usted tuviera automóvil propio, ¿cree que sería su principal medio de transporte? 41% nos dijeron que sí. Y esto es muy interesante, ya lo ha comentado Daniel también. Existe una percepción de que el automóvil te da mayor comodidad, te da mayor seguridad. Ha habido muchísimos estudios y reportes al respecto donde se demuestra que la gente ve como un indicador de clase, de ascenso en la escala social, el poder comprarte tu auto, aunque sea a 80 meses sin intereses, bueno, con muchos intereses de hecho, pero se ve como una escala, como una deseabilidad social poder tener el auto. 41% de la gente que no usa auto para venir a la Ciudad de México cree que sería su principal medio de transporte si lo tuviera. Y esto puede que se explique por otras de las cosas que preguntamos en la encuesta, es decir, por cuánto se gastan al día, por cuánto tiempo hacen y por cómo perciben el transporte. Cuando va al Distrito Federal, en su trayecto usted utiliza, 83% nos dijo que utiliza el metro para transportarse, 77% combis en el Estado de México, 43% autobús en el Estado de México. Aquí retomo un poco de lo que comentaba Bernardo, siempre va a haber la necesidad de tener rutas alimentadoras, ¿no? Pequeñas rutas de combis, de camiones. Sin embargo, aquí está claro que el casi 80% de la población del Estado de México tiene que moverse en combis. Y esto es, aquí los expertos lo han comentado, tanto del ITDP como del Poder del Consumidor, es poco eficiente, ¿no? Cuando tienes un transporte que mueve a 7, 9 personas, 12 si ya rompieron la regla, ya los atascaron, o 14, no sé cuánta gente alcanzan a meter, se vuelve poco eficiente el transporte, ocupan mucho espacio en la vía pública, generan problemas de tráfico, ¿no? Como se puede ver en zonas como la Zaragoza, como Huachalco, como Paluca, lado de Indios Verdes, hacia Ecatepec, Gustavo Vaz, hacia el otro lado. 77% de la gente se está moviendo en combis. 43% utiliza autobús en el Estado de México también, y ya en el Distrito Federal el 29% utiliza autobús y metrobús. Aquí es interesante porque tenemos que la misma cantidad de gente que utiliza autobús en el Distrito Federal ahora ya está utilizando metrobús. Cuando hace unos años, cuando se presentaba el plan metrobús, había mucho escepticismo sobre la utilidad, bueno, son cosas que ustedes deben interpretar en su momento. Había poca credibilidad de lo que el metrobús podía suplir, y ahora vemos que la gente que viene del Estado de México a la Ciudad de México, la misma cantidad utiliza autobús dentro de la zona metropolitana que en metrobús. Cuando vemos la cantidad de medios de transporte que utilizan al día, encontramos que 32% de la gente utiliza al menos 2 medios de transporte distintos, 22% utiliza 3, 13% utiliza 4, y luego tenemos que 5 transportes distintos, 11% de las personas, 6 transportes distintos,
6%, 7,4%, y bueno, tenemos hasta un 1% de la población que nos mencionó que usa hasta 10 medios de transporte diferentes en un día. Esto es muchísimo lo que la gente tiene que moverse de un medio de transporte a otro para poder llegar a la ciudad y regresar a su zona. Si una persona promedio tiene que tomar una combi para llegar a la vía principal, de ahí tomar un camión para poder llegar a la ciudad, luego tomar un metro, bajarse en una estación para poder tomar otro microbús, otra combi o otro medio de transporte dentro de la ciudad para moverse a su lugar de trabajo, y lo mismo de regreso, pues ya estamos hablando entre 6 y 8 medios de transporte, ¿no? Es bastante alta la cantidad de la población que está utilizando muchos transportes al día para moverse. ¿Cuál es la principal razón por la que elige su principal transporte para ir al Distrito Federal? 34% nos dice que es el más barato, pero 20% nos dice que es su única opción. Hay 20% de la gente que dice que su medio principal de transporte es la única opción que tiene, ¿no? También le dejamos pocas oportunidades a la población para que escoja, para que tome la decisión más eficiente o más útil, ¿no? Por ejemplo, solo 6% dice que es el más seguro. En realidad la gente toma el que toma porque no le queda de otra o porque es más barato. Cuando hablamos de transporte público, la gente que dice que no tiene auto o que no viaja al Distrito Federal en auto, ¿cuánto diría que gasta usted al día cuando va al Distrito Federal? Y tenemos que 30% de la gente gasta 51 pesos o más, ¿no?, al día. Esto es prácticamente un salario mínimo diario, ¿no? Si tomamos en cuenta que este es un gasto personal, no familiar, pues dependiendo de las familias, si el promedio de las familias tienen 4 habitantes, 4 y 5, pues el gasto es muy alto, ¿no? 49% entre 26 y 50 pesos, pero bueno, tenemos de 51 a 100 hasta 300 pesos, 30% de la población. Y en cuanto al tiempo de traslado, tenemos que 28% de la gente le invierte más de 2 horas al día en transportarse, en el transporte público, ¿no? Entonces, esto también se ha hablado mucho en la literatura, que va más relacionado con calidad de vida, no solamente con eficiencia de transporte. El efecto que tiene que la gente tenga que transportarse durante 2 horas para poder venir a la ciudad a trabajar o a estudiar o a lo que tiene que hacer en el día, reduce la calidad de vida de los habitantes de la zona conurbada, porque no pueden pasar tiempo con sus familias, no pueden hacer uso de la oferta cultural, de la oferta deportiva, de la que haya, ¿no? O sea, yo sé que también hay una carencia en ese sentido, pero bueno, de la que haya, de la oferta instalada en la zona metropolitana, no pueden hacer uso de toda esa oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque se la pasan en el transporte, la calidad de vida disminuye bastante. En el caso del automóvil, porque también entrevistamos gente que venía en auto a la ciudad, ¿no?, lo vimos en las primeras láminas, ¿cuál es la principal razón por la que viaja al Distrito Federal en coche? Y esta gente que sí utiliza el auto ya encontró que no va más rápido, sino que es más seguro. 43% es más seguro. Hemos visto distintos reportes. Hace poco se dio a conocer la encuesta nacional de utilización y veíamos que el delito más común en el Estado de México estaba relacionado con robo en el transporte público. Era el delito que más incidencia tenía, ¿no? Fueron los resultados que se presentaron hace un mes más o menos. Entonces la gente prefiere tener automóvil porque en el automóvil viaja más seguro, o al menos tiene la percepción de que viaja más seguro. Tenemos que prácticamente la mitad, el 43% de la gente dice que esa es la principal razón por la que viaja en auto hacia la Ciudad de México. Esto es algo que, en lo que directamente puede incidir las políticas públicas, tanto del gobierno del Estado de México como el gobierno de la Ciudad de México, hacer más seguro el transporte público para que la gente entonces no decida bajarse del transporte público para subirse a un auto que va a aumentar el parque vehicular y a cruzar el tráfico, porque está buscando un poco más de seguridad, ¿no? El Estado le puede ofrecer, debería tener la obligación de ofrecer transporte público más seguro, más eficiente. Y la gente que se mueve en automóvil, también encontramos que 43% dice que entre media hora y 1 hora, pero también tenemos que 18% dijo que entre 1 hora y 1 hora y media, 19% entre 1 hora y media y 2 horas, 6% entre 2 horas y 2 horas y media, y tenemos 2% que utiliza más de 2 horas y media. Son 35% lo que tenemos que dedica más de 1 hora al día en transportarse al Distrito Federal en automóvil. ¿Qué pasaría a esta gente que viene en automóvil en la Ciudad de México si estaría dispuesto a dejar su coche en casa cuando viene al Distrito Federal y se cumplen cualquiera de estas condiciones? Y estos son los resultados que obtuvimos. 82% dejaría su auto
si hubiera más opciones de transporte, es decir, reconozco una carencia en las opciones de transporte y en la eficiencia de las rutas. Si el transporte público fuera más seguro, el 81%, ya vimos que la principal razón era que se acudían al DF porque es la opción más segura. Si el transporte público fuera más seguro, con lo que hay, con la oferta que hay, ¿no? O sea, ya vimos ahorita, por ejemplo, cómo puede crecer la oferta del transporte público y la propuesta muy clara y muy rica que tiene el ITDP al sentido del aumento de rutas de Metrobús y de Mexbús en toda la mancha metropolitana, pero hay algo que sí se puede hacer ya, inmediatamente con lo que ya se tiene instalado, que es hacerlo más seguro, que la gente pueda viajar sin miedo. Si para llegar a su destino tuviera que tomar menos tipos de transporte, es decir, si no tuviera que pasar lo que vimos dos láminas atrás que tienen que tomar 5 o 6 medios de transporte diferentes al día, bueno, si eso pasara, si no tuviera que tomar 5, 4, 5 medios de transporte, podría dejar mi auto en casa para mover al transporte público. 79% dejaría el auto si fuera más cómodo el transporte público, 77% si fuera más rápido llegar a su destino en transporte público que en su coche, y esa yo creo que es una de las principales aportaciones que tienen los sistemas tipo Metrobús o Mexibus, que al tener un carril confinado, pues se vuelve más rápidos en el tráfico, ¿no? Si el camión comparte la vía, o la combi, o el microbús, pues se va a tardar probablemente más que el auto en llegar a su destino final, ¿no? Porque pues comparten la vía, no tienen derecho de paso, y además sumarle las paradas y las subidas y bajadas de pasajeros, pues el transporte se vuelve mucho más lento, ¿no? Y finalmente, esta opción la exploramos, no es que sea una sugerencia, pero también la exploramos por experiencias que hay en otras ciudades del mundo, donde entrar a la zona urbana principal, a la gente de la periferia le cuesta más caro, ¿no? Si tienen placas de fuera, eso creo que tengo entendido que pasa por ejemplo en París, que si la gente de autos de zonas metropolitanas entran al municipio de París, a Ile-de-France, le cuesta más caro estacionarse, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, 68% si tuvieran esta medida que no es, digamos que no es positiva, es una medida negativa, es una medida coercitiva que evitaría que la gente del Estado de México entrara con sus automóviles a la ciudad, 68% lo dejaría. Y finalmente estos son los resultados de lo que encontramos, como pueden ver, junto con lo que comentaron mis compañeros expertos en el tema, de poder del consumo del ITDP, existe, de acuerdo a la población, carencias en el transporte de la zona metropolitana y no hay una política que unifique los sistemas de transporte, que se vea realmente como un transporte metropolitano y no de dos entes y dos estados diferentes, como el Distrito Federal y el Estado de México. La gente tiene que dedicar mucho dinero, mucho tiempo para trasladarse en muchos medios de transporte para poder llegar a su destino. Gracias. Pues si gustan pasamos a la parte de preguntas, comentarios. Si son tan amables, su nombre y medio. Gracias. Buenos días, soy Israel Ortega de Periódico Metro. Me gustaría preguntarles una precisión, a ver si se puede repetir cuántas personas se entrevistaron para estas encuestas, el número exacto. También, ¿qué municipios fueron los que tomaron en cuenta para realizar los levantamientos de las encuestas? Y también hubo un término que estuvieron utilizando mucho en las presentaciones sobre transporte sustentable, transporte verde. Es común que este tipo de conferencias se habla de transporte sustentable y transporte verde, pero nunca hemos escuchado hablar, por ejemplo, de trolebuses, bueno, sobre todo de trolebuses, que me parece que, bueno, checando tablas, el Metrobús, los camiones de Metrobús siguen generando contaminantes, pero el Metrobús no. Entonces, quisiera preguntar eso, ¿qué opinan de los sistemas de transportes eléctricos? ¿Por qué no se implementan sistemas de transportes eléctricos? Ya lo dijo Bernardo, si hay dinero para invertir en transporte, ¿por qué no se invierte en sistemas de transportes eléctricos? Gracias. Sobre tu primera pregunta, ahorita que te comenten las demás, fueron 970 entrevistas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El muestreo se hizo para que hubiera representatividad de toda la zona metropolitana, es decir, los resultados son representativos para los municipios de la zona metropolitana. Entonces, obviamente por el peso de la población, probablemente cayeron más entrevistas en los municipios más grandes porque tienen más peso representativo respecto al total de la población de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, probablemente municipios como Ecatepec o como esa mucha tuvieron más entrevistas que municipios más pequeños como Coacalco o Tultitlán, pero la representatividad nos permite, el diseño de la muestra nos permite generalizar los resultados para el total de los municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Sí?
Yo nada más para contestar lo de los trolebuses. A mí me gustan mucho los trolebuses, nada más, digamos, hay que ver al final, hacer igual un comparativo de costos. Bueno, nada más una precisión, no es que tampoco dejen de contaminar cuando son eléctricos, finalmente la electricidad también tiene que provenir de algún lado, ¿no? Y en general en México mucho se genera de las termoeléctricas, no de las hidroeléctricas, pero bueno, yo creo que el trolebús es un gran sistema y sí se debería de invertir más. Está, eso sí, digamos, el costo de las unidades es bastante alto, ¿no? De los trolebús en comparación a los autobuses. Sí es cierto que son más limpios, ¿no? Pero bueno, finalmente sí estoy de acuerdo y hacia eso tendemos, hacia también ya empieza a ver, bueno, aquí en el centro histórico algunos de los autobuses ya son diésel eléctricos. Yo creo que la tecnología cada vez va a tender más hacia eso, pero sí, finalmente haciendo un comparativo con emisiones, costo, también el trolebús dura mucho más, eso es cierto, aunque es más caro, entonces hay que ver. Es una lástima que el trolebús no se haya ido expandiendo y vino de una cooperación con el gobierno de Japón en los finales de los 70, principios de los 80, y pues sí, se debería de reconsiderar definitivamente. Sí, buenos días, Laura Gómez del periódico La Jornada. Nada más unas precisiones. En el corto plazo, si no hay una política integral como ustedes están buscando hacia dónde va la Ciudad de México, bueno, la zona metropolitana del Valle de México, ¿ya han tenido reuniones con autoridades tanto del Distrito Federal como del Estado de México para presentar estos resultados y ver la posibilidad de que se lleven a cabo nuevas líneas de Mexibus, Metrobús, todo? Porque seguimos viendo que hay más autopistas en la ciudad. Gracias. Pues sí, sí hemos tenido reuniones y sí hemos entregado diversas propuestas. Cuando entró el doctor Miguel Ángel Mancera a esta gestión, se entregó pues un documento, un trabajo que se hizo en conjunto con diversas organizaciones civiles, diversos actores y entes que profundizan en estos temas. Y en este documento pues se plantearon 10 directrices que iban enfocadas principalmente pues, a la creación de una red integrada de transporte público, principalmente con, en apoyo con el Estado de México y el Distrito Federal, proyectos sobre cómo desincentivar el uso del automóvil. Y pues incluso en esta reunión nos respondió diciendo que muchas de las líneas que nosotros ya estábamos en ese momento planteándole, pues coincidían con su agenda en el momento en que él entrara, ¿no? a gobernar aquí la Ciudad de México. Hemos visto avances, sí, muy lentamente, no tan eficientes ni tan eficaces los resultados como nosotros quisiéramos. Se están tardando mucho en construir una línea de Metrobús para poder proceder a otra. Tendría que haber una aceleración en la implementación de este tipo de sistema de transporte público, precisamente para no caer en esta percepción negativa de los usuarios sobre la saturación y el colapso de los autobuses, ¿no? La gente está tardando casi 20 minutos o media hora en poder subir a un autobús porque precisamente no hay líneas paralelas a las líneas ya existentes y pues hay una desarticulación, no hay una interacción con estos transportes con los demás modos que ya existen, con el metro, con el mismo trolebús, con tren ligero, con tren suburbano. Es decir, hay un desorden todavía, ¿no? en cuestión del sistema, pero no hay que olvidar también que pues, ha ocurrido ya una expansión de la mancha urbana incontrolable, lo cual ha incrementado pues, ya estos tiempos de viaje, las distancias, gente que viene de municipios muy alejados, como ya comentaba, pues tienen que estar invirtiendo más de 5 horas al día. Entonces, definitivamente tiene que haber una mesa de diálogo entre el Distrito Federal, autoridades del Distrito Federal y Estado de México. Si no lo hay, no va a haber ningún resultado pues, bueno, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en el corto plazo? Bueno, perdón, yo nada más quería agregar ahí que el gobierno federal también tiene responsabilidad y debe de asumirla. Yo creo que también muchos de los recursos el Distrito Federal y el Estado de México ya no se dan abasto en cuanto a recursos, en cuanto a problemas
problemática, y lo que decía Daniel es muy cierto, no ha habido una integración del desarrollo urbano, o más bien hacia dónde crecemos los sistemas de transporte, hacia dónde no debemos de crecer. Entonces es una tarea pendiente y ya urge que tengamos una potente de coordinación metropolitana, una agencia metropolitana de movilidad o algo así. Pero el gobierno federal tiene que entrarle y no estar haciendo proyectos faraónicos de trenes, ¿no? Creo yo. En cuanto al corto plazo, pues creo que lo estamos viendo, cada vez va a haber tiempos más prolongados de traslado, gente que además es una cosa que no quiera ya usar el transporte público, es algo muy grave porque no es deseable que queramos tener más viajes en auto, ya no va a haber días que aguanten eso, y además no es una visión de ciudad que queramos por el tema de la contaminación y tiempo de traslados y accidentes y equidad, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues si no se invierte en transporte público, pues vamos a seguir aumentando la congestión y vamos a llegar al momento en el que pues ya básicamente la mitad del día puede pasar uno trasladándose, ¿no? Y creo que eso no es bueno, además de que crea una serie de, que decía Omar, ¿no? La calidad de vida en cuanto a cómo la gente vive la ciudad, o cómo llega a su trabajo cansado, no tiene buenas condiciones, no pasa tiempo con su familia, etc. Crea una serie de problemáticas muy graves, ¿no? Una cosa más, y regresando un poco a los resultados de la encuesta, preguntabas específicamente hacia dónde va la Ciudad de México a corto plazo, hacia dónde va la zona metropolitana a corto plazo. En la encuesta les preguntamos si usted tuviera automóvil propio, 41% de ellos se moverían en auto a la ciudad. Ese es el corto plazo, ¿no? O sea, el corto plazo es que ahorita la gente dice, si yo tuviera coche, el 77% que nos dijo que no tenía auto, si tuvieran coche mañana, y ya pueden ver, bueno, las ofertas y el acceso a crédito, que eso ha mejorado en términos económicos, que le permite a mucha gente poder adquirirlo, pues vamos a tener un aumento del parque vehicular, en palabras de la gente. Además del análisis de los expertos, la misma gente acepta que usaría el auto si lo tuviera. Entonces hacia allá va. Complementando las dos intervenciones, pues las proyecciones nos dicen que para el 2020, si esta política pública no cambia, estaríamos ya con 7.5 millones de automóviles circulando en la zona metropolitana, y para el 2030 ya con un número de casi 10 millones de vehículos en circulación, lo que pues, se traduce ya, ¿no?, en un inminente colapso vial que ya estamos empezando a vivir y que traerá consigo más impactos pues negativos a la salud, por la mala calidad del aire, por la emisión de contaminantes y bueno, pues ya todos los demás problemas, ¿no?, que ya se han comentado. Con esos 10 millones, ¿a cuánto bajaría el promedio de velocidad? Más o menos. Bueno, pues si ya estamos hablando ahorita que hay velocidades de 6, 8 kilómetros por hora en horas pico, en algunas vialidades, podríamos estar hablando ya del estacionamiento más grande, ¿no?, del país. Claramente detenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Mario López de Capital de México y tengo varias dudas. Por ejemplo, hablaban que para liberar la saturación del Metrobús es necesario generar redes troncales. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto es necesario aumentar la regulación en algunas líneas del Mexibus, por ejemplo, cuando la de Catepec es funcional? Pero, por ejemplo, la de Nesa, la que corre por toda la avenida Chimalhuacán, nadie respeta el carril combinado. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué tanto va a afectar la próxima construcción del viaducto elevado en Santa Fe sobre Vasco de Quiroga? Porque es una preocupación de algunos urbanistas y también de los vecinos y de la gente que transita hacia allá. Y la construcción del aeropuerto, pues hasta el momento no se ha revelado ninguna red de transporte público que vaya a conectar con el nuevo aeropuerto. ¿Qué tanto afectaría esta falta de infraestructura para hacer accesible el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Sí, de acuerdo. En cuanto a operación, también es lo que poníamos, hay muchas cosas que se pueden hacer al corto plazo, ya lo decía Omar, aumentar la seguridad. En el caso de la línea de Mexibus, sí, es un desastre esa parte.
se respeta y lo que tienen que hacer es multar obviamente a los automovilistas, y también el acceso hacia Pantitlán está muy mal, es otra clara muestra de la falta de coordinación entre el Distrito Federal y el Estado de México. Cuando llegan los buses a Pantitlán pasan 5 hasta 10 minutos para entrar a la estación. Entonces definitivamente se tiene también que mejorar la operación de todos estos sistemas y ser una red integral, ¿no? Como pasa en muchas ciudades. En el caso de Seúl es muy interesante, porque Seúl tenía más o menos la misma problemática que la Ciudad de México hace 30 años, y ahora es una ciudad completamente funcional con un sistema de integrado de transporte. Eso es lo. Respecto al viaducto elevado, creo que sería un contrasentido, va en contra de todo lo que estamos proponiendo. Pues hay que recordar que afortunadamente todavía la menor cantidad de los viajes se hacen en automóvil privado, pero con este tipo de medidas, pues lo que se está diciendo es justamente lo opuesto a lo que se busca, ¿no? O sea, las ciudades, otra vez volviendo al caso de Seúl, no nada más ya no hacen viaductos elevados, sino que tiraron uno que pasaba por la ciudad y ahora es un espacio público, ¿no? Un parque. Entonces yo creo que ese tipo de soluciones a mediano y a largo plazo nada más empeoran la situación, hacen que se consuma más combustible, se perpetúa el modelo del automóvil y finalmente nada más alarga la distancia y crea una ciudad más muy fea, ¿no? Digamos, la gente que vive por ahí tiene toda la razón de estar preocupada, como la gente que vive a un costado del periférico, por ejemplo, todas estas cosas, ¿no? Sí, pues del aeropuerto, pues sí, efectivamente no ha habido información, ni siquiera ha habido diálogos, o nos han invitado a mesas, ¿no?, de discusión de especialistas, precisamente para hacerles ver que están cayendo en un error al no incluir, pues, un sistema de transporte público, ¿no?, que permita alimentar al aeropuerto. Han dicho que este aeropuerto puede ser considerado como el mejor de Latinoamérica o algo así, ¿no? Pues yo diría que puede ser un proyecto fallido, porque si ni siquiera han logrado un sistema alimentador para el transporte local. Recordemos el tren suburbano, que tuvo bastante problemática con la demanda, porque no llegaba la gente, no había un sistema alimentador. Entonces, si no se logra resolver primero estos problemas locales, difícilmente yo veo que se pueda resolver algo ya de manera macro, ¿no?, por la cantidad de gente que tendría que desplazarse de la ciudad, del Estado de México hacia el aeropuerto. Buenos días, Jonás López del periódico Reforma. Les agradezco la invitación. Tomando como hipótesis esta proyección a 2030, en donde ya se estaría pensando en 10 millones de automóviles en la zona metropolitana, en esos escasos 16 años que nos quedan, ¿cuáles serían las políticas públicas urgentes o prioritarias que los gobiernos, tanto del Estado de México como del GDF, tendrían que implementar en cuanto antes? Esa sería una pregunta. Otra es estos kilómetros de BRT que propone ITDP en la zona metropolitana, ¿a cuántos años irían? O sea, ¿en cuántos años se estaría proyectando construirlos? Y respecto a la Agencia Metropolitana de Movilidad, creo que existe una que se llama Cometravi. No sé si el trabajo de Cometravi ha sido, pues más bien no ha sido, ¿no? Gracias. Pues de manera precisa, una acción es revertir la tendencia de inversión del presupuesto tanto federal, como ya ha comentado Bernardo, como local. O sea, es urgente invertir más, revertir estos porcentajes que comentaba, ¿no? 65% infraestructura y equipamiento vial, 35% para transporte público, infraestructura para peatones y ciclistas, cambiarlo, ¿no? Tiene que haber una mayor inversión hacia sistemas de transporte sustentable. Y el segundo, pues políticas públicas dirigidas a desincentivar el uso del auto, campañas de sensibilización, mostrarle a la gente los beneficios y los ahorros, desde luego, que se pueden obtener con el uso del transporte público,
Sabemos que hay diversas externalidades, hay costos de mantenimiento por tener auto, uno mismo es el causante de la mala calidad del aire, y pues prácticamente serían esos dos, ¿no? los pasos. Muchas gracias. Y regresando también un poco a las necesidades de la gente, lo que la gente comenta en la encuesta, que sea seguro, ¿no? Que sea seguro y que sea más rápido. La segunda opción era porque llegaban más rápido en auto, y la primera opción es que no se subieran al transporte público porque no lo consideraban seguro. Si hacemos que el transporte público hoy, ¿no? O sea, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, pero el transporte público con la oferta que tiene instalada hoy, si fuera seguro y fuera más rápido, es decir, hubiera derecho de vía o tuviera un carril confinado, etc., la gente estaría dispuesta a subirse. Y nomás, sí, pues es lo del garrote y la zanahoria, ¿no? Por un lado, hacer el uso del auto más caro, menos atractivo. El estacionamiento puede ser también la falta de estacionamiento, hacerlo más caro puede ser un buen inhibidor. Y por otro lado, la zanahoria, que sería pues, tener un buen transporte público. Con respecto a nuestra propuesta, es a 2024, son prácticamente 500 kilómetros de Metrobús y Maxibús, con un costo, como decía yo, de 35,000 millones de pesos, y sería pues pensar que cada año se construyeran alrededor de 50 kilómetros de este tipo de sistema, lo cual es bastante realista y factible de hacer, ¿no? Con respecto a la Conetradio, pues funcionaba, bueno, sesionaba hace tiempo, pero la verdad es que no había ninguna obligación de ponerse de acuerdo, entonces realmente pues ahí se quedó, y creo que lo vemos en la calle, ¿no? No hay nada de coordinación o muy poca coordinación entre el DF y el Estado de México. Gracias. Buenos días, Francisco Pasos, del periódico Excelsior. Preguntar, se ve un poco la percepción de lo que pasa a los usuarios en el Estado de México, viendo aquí en el DF, de preguntarles si con los datos que se tienen esta situación cambia para los usuarios que se mueven dentro del Distrito Federal de Transporte Público, o es similar a lo que ocurre del Estado. Gracias. Gracias por tu pregunta. Esa es la próxima conferencia de prensa. Estamos ahorita justo levantando una encuesta en el Distrito Federal para poder conocer la opinión del Distrito Federal y también para poder hacer comparaciones entre la zona metropolitana y el Distrito Federal. Ya les avisaremos cuando tengamos resultados de estos. Nada más decir, en general, la verdad, en el Distrito Federal las condiciones, no quiero adelantarme a lo que vaya a salir en la encuesta, pero en general, bueno, tenemos un metro, tenemos más kilómetros de metrobús, o sea, en general las condiciones son un poco mejores, ahora depende, ¿no? Una persona que vive en Xochimilco y quiera ir a Santa Fe, pues transporte público seguramente no está bueno, pero en general tanto la distancia de los viajes como el costo, como la oferta que hay, es un poco mejor en el Distrito Federal en general, ¿no? Buenos días. Jorge Butrón del Grupo Magni TV. La pregunta es, ¿cómo realmente transformar el transporte público en el Estado de México? ¿Cómo reestructurarlo? ¿Por qué? Porque todos sabemos que es un desorden todo el transporte en el Estado de México, aparte de que impera la corrupción, los cacicazgos y la familia del gobernador está implícita en varios sectores del transporte. Asimismo, por ejemplo, sistemas como el Mexibus, línea 5 que están construyendo toda la avenida López Portillo, se basa mucho en tiempos electorales, tiene que salir antes de que el gobernador, obviamente, lo de la redundancia, salga de lo que es el poder. Este mismo transporte público Mexibus se está agarrando de los puentes peatonales que ya tienen 20, 25 años, y solamente lo que están haciendo, eso es para las entradas del Mexibus, y solamente lo que están haciendo es pintándolos. O sea, realmente, en voz de Salvador Medina, de ITDP, él mencionó que el problema no es el Distrito Federal, el transporte, el exceso de pasaje en las mañanas en Buenavista, Zaragoza, todas las personas del Estado de México que alimentan el DF es realmente lo que impide la movilidad en el Distrito Federal. Entonces, con todo este contexto, realmente, ¿cómo realmente debe ser la transformación o la política pública para reordenar el transporte público en el Estado de México?
Pues a muy corto plazo la propuesta sería eliminar en su totalidad el transporte concesionado. Creemos que esa sería una de las principales etapas. El transporte concesionado, lo que conocemos los autobuses, microbuses, todo este transporte de muy baja capacidad, pues acapara más del 50% de los viajes, ¿no?, aquí en la zona metropolitana, y es ese, entonces, ahí es donde hay que poner el dedo, es ahí donde tiene que haber ya una renovación urgente, y pues precisamente pasar de este modelo hombre-camión a empresas profesionalizadas, no todo Metrobús, también puede haber autobuses convencionales, no siempre se tiene que implementar una parada en medio de la vialidad, pueden ser paradas a la derecha, como lo que se ha venido haciendo aquí en Periférico, en Reforma, o en la ruta de Ecobús que va hacia Santa Fe, pero que hay que tener mucho cuidado, hay que equipar y implementar carril exclusivo para este tipo de autobuses. No basta con la sustitución de las unidades, hay que recordar que estos sistemas que están aquí en la Ciudad de México están atrapados en el congestionamiento. Las unidades nuevas, con gas natural, con eléctricas, no está ofreciendo realmente beneficio a las necesidades del usuario. En diversas encuestas que hemos hecho, las tres principales necesidades del usuario dicen que es llegar de manera rápida a su destino, barata, y que exista cercanía, es decir, que saliendo de su casa, su trabajo, escuela, encuentre una estación próxima, ¿no?, sin tener que trasladarse o caminar mucho. Entonces yo creo que es la principal acción, transformar todo este transporte concesionado, ¿no?, este modelo hombre-camión, trasladarlo a empresas profesionalizadas. Pero aparte, bueno, me decía Salvador Medina que han tenido acercamientos ITDP con transporte del Estado de México, pero solamente llegan políticos. Hablan con ellos y son más líderes charros que realmente autoridades o sectores del transporte. Aquí la pregunta va más encaminado a esto, o sea, es cómo reordenar el transporte, tal vez ya no en cuestiones de infraestructura, sino políticamente. ¿Ahí cómo sería? Pues sí, luego digamos, lo que ya se mencionó, tienes que transparentar y ser mucho más claro en cuanto a cómo modernizar el transporte, ¿no? Y bueno, me atrevería a decir que son puros líderes charros, a lo mejor hay gente ahí también con buenas intenciones, hay unas inercias tremendas, y bueno, yo creo que también hubo recientemente un cambio en la Secretaría, pues eso también ayude a esta parte, ¿no? A hacerlo mucho más, que haya una autoridad que realmente regule y que esté buscando el bien de la ciudadanía, de los pasajeros, ¿no? Y que también sea un negocio